Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga. Es un honor para mí dirigirme a usted en esta hora para compartirle una palabra de parte del corazón del Señor. Una palabra que está en Mateo capítulo 7, el verso 21 al 27, y dice la Biblia: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El tema que le quiero compartir es, cuando la fe pierde peso. Y eso es bien importante notarlo, porque vivimos en un tiempo moderno en donde muchas veces el cristianismo es muy ligero, la obediencia es subjetiva y la integridad es muy cuestionable. Vivimos en esa época donde, mire, el cristianismo se puede consumir como si fuera un contenido, porque sabes que hoy se puede escuchar una predicación mientras conducimos el coche. Se pueden compartir versículos en redes sociales. Se pone una frase cristiana dentro de una imagen. Se dice que Dios es bueno, que Cristo vive, que todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Pero la gran pregunta no es solamente qué decimos de Cristo. La pregunta más profunda es: ¿qué peso tiene Cristo en las decisiones? ¿Qué peso tiene Cristo en mi vida? Porque sabes que una cosa es admirar a Jesús y otra cosa es obedecerlo. Una cosa es emocionarse con la palabra y otra cosa es rendirme a la palabra. Porque yo le puedo decir Señor, Señor, y no vivir bajo su señorío. Porque sabes que Jesús, Él no vino a formar simpatizantes religiosos. No, Él vino a formar discípulos. Y en estos tiempos modernos, el peligro no es solamente de abandonar la fe. El peligro también es vaciar esa fe de obediencia y dejarle el nombre de cristianismo y quitarle la cruz, quitarle la obediencia. Y cuando el cristianismo se toma a la ligera, la obediencia se vuelve subjetiva y la integridad se vuelve negociable. Pero Cristo no nos llama a una fe de apariencia, sino a una vida rendida, a una vida obediente e íntegra delante de Dios. Sabes que el cristianismo tomado a la ligera es un cristianismo con mucha confesión, pero muy poca rendición. Por eso en Mateo 7:21 Jesús dijo que no todo el que le dice Señor, Señor. Y esa frase es muy importante, porque Jesús no está hablando de personas ateas, no está hablando de personas que niegan su existencia, está hablando de personas con un lenguaje religioso que le dicen Señor, Señor. Y sabes que decirle Señor significa decirle que Él es mi dueño, que Él es mi autoridad suprema. Pero el problema es que ellos lo llaman Señor con la boca, pero no viven como si Él fuera el Señor de su vida. Y ahí está el peligro del cristianismo tomado a la ligera. Usar un vocabulario cristiano sin una vida sometida a Cristo. Porque hoy se puede decir que Cristo es mi Señor, pero decidir con criterios completamente carnales, ajenos a la voluntad de Dios. Se puede decir que Él guía mi vida, pero cuando me confronta mi relación, cuando confronta mi carácter, mi boca, mi orgullo o mis decisiones, entonces yo digo, bueno, eso va a depender, eso depende. Y ahí comienza un cristianismo liviano, porque un cristianismo donde Cristo consuela, pero no corrige, un cristianismo donde Cristo salva, pero no gobierna. Un cristianismo donde Cristo es útil para los problemas,
pero no tiene autoridad sobre mis deseos. Ese es un cristianismo liviano. Y el cristianismo tomado a la ligera, el cristianismo tomado a la liviandad dice, Dios entiende mi situación, pero no quiere obedecer. O dice, todos fallamos, pero no quiere arrepentirse. O a veces dice, el cristianismo tomado a la ligera dice, es que nadie es perfecto, y usa eso como una excusa para no cambiar. O a veces dice, Dios mira el corazón, pero ignora que precisamente el corazón necesita ser transformado. Y claro que Dios entiende nuestra debilidad, por supuesto que entiende que nadie es perfecto. Y claro que todos necesitamos la gracia, pero la gracia de Dios no fue dada para acomodarnos al pecado, sino para levantarnos de él. Tito 2, 11 al 12 enseña que la gracia no solo salva, también nos enseña a renunciar a la impiedad y a vivir con sobriedad, justicia y piedad. Porque la gracia, mi amado hermano, no es permiso para que yo viva una vida licenciosa. La gracia es poder de Dios para vivir de una manera nueva. Jesús continúa diciendo y hablando de esa obediencia subjetiva, que la obediencia subjetiva es cuando cada uno decide qué parte de la Biblia le conviene. Y Jesús continúa diciendo que el verdadero discípulo es el que hace la voluntad de mi Padre. Y el énfasis no está solamente en hablar, en sentir o prometer, sino en hacer. Porque la obediencia bíblica no nace desde mi opinión, no nace de mi estado emocional o de lo que la cultura acepta. No nace de lo que me parece justo según mi conveniencia. No, la obediencia nace de reconocer que Dios tiene autoridad sobre mí. Y uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es que muchas personas a veces ya no preguntan qué dice Dios o qué dice la Biblia. ¿Sabe qué es lo que ahora preguntan? Ahora se preguntan a sí mismos, ¿qué siento yo? ¿Qué opino yo? ¿Qué me parece a mí? ¿Qué es lo que dice la mayoría? ¿O qué es lo que a mí me hace feliz? O muchas veces, ¿qué es lo que a mí me conviene? Y allí la obediencia se vuelve subjetiva. Porque ya no obedezco lo que Dios dice, obedezco lo que yo interpreto a mi favor. La obediencia subjetiva dice, yo perdono pero no olvido. Yo amo a Dios pero no me quiero congregar, aunque sabe que la comunión es parte de la vida cristiana. Se entiende también que a veces congregarse se vuelve un poco difícil. Yo doy, muchos dicen, pero cuando me sobre, ¿verdad? O muchos dicen, yo digo la verdad, pero a mi manera. Aunque sabes que también la lengua debe estar sujeta al dominio de Cristo. Santiago 1:22 dice que debemos de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. El peligro no es solo no escuchar la palabra. El peligro es escucharla tanto que muchas veces nos acostumbramos a ella sin obedecerla. Hay personas que oyen predicaciones, oyen estudios, oyen devocionales, enseñanzas, y ya se acostumbraron tanto a la palabra de Dios que ya no tiemblan ante la voz de Dios. Porque la palabra informa su mente, pero no gobierna su voluntad. Es como aquel hombre que enciende el GPS, pero lo ignora. Es como ese escucha, escribe la dirección, la pone y ve la ruta correcta, pero cada vez que el GPS le dice gire a la derecha, él decide girar a la izquierda porque a él le parece mejor. Y después termina perdido y dice, no entiendo por qué me fue mal. Y muchos hacemos eso con la palabra de Dios, porque Dios dice, no tomes ese camino, pero nosotros decimos, no, es que yo siento paz. O muchos dicen, no te unas en yugo desigual, pero muchas veces nosotros decimos, no, es que yo lo voy a convertir o yo la voy a convertir. Dios dice, apártate de la apariencia de mal, y a veces nosotros lo queremos justificar y decimos, no, es que yo sé hasta dónde puedo llegar, y comenzamos a vivir una vida licenciosa. Entonces no estamos siendo guiados por Dios, estamos usando a Dios para justificar nuestras decisiones. Y hoy en día muchas veces también la integridad es muy cuestionada
¿Y sabes dónde se cuestiona la integridad? Cuando la integridad es cuestionada, cuando lo privado contradice lo público. ¿Sabes qué es la integridad? Sabes que, mira, la integridad es ser el mismo delante de Dios, delante de la iglesia y cuando nadie me está mirando. La palabra integridad habla de algo que es completo, algo que es entero, algo que no está dividido. O sea, una persona íntegra no vive una doble versión de sí misma. O sea, no vive siendo una versión para la iglesia y otra para su casa. Una versión cuando estoy en el púlpito y otra versión cuando estoy en el teléfono. O una versión para los hermanos y otra versión en mi casa. Y en tiempos modernos la integridad se cuestiona porque muchas veces se ha normalizado mucho la apariencia. Hoy importa más el verme espiritual que ser espiritual. Importa más publicar frases cristianas que vivir una vida cristiana. Importa más cuidar la imagen que cuidar el corazón. Importa más no ser descubierto que ser limpio delante de Dios. Pero Dios no se impresiona con nuestra apariencia y ese es verdaderamente el autoengaño en que podemos caer. Sabes que mira, hay un ejemplo en la Biblia, lo voy a tomar, que es el profeta Daniel. Y eso está en el capítulo 6, el verso 4 del libro del profeta Daniel. Dice que sus enemigos buscaban ocasión contra él, pero no podían hallarla porque Daniel era fiel. Eso no significa que Daniel era perfecto, sino que su vida tenía consistencia. O sea, la fe de Daniel no era solo para el templo. La fe llegaba hasta su trabajo, llegaba a sus decisiones, llegaba a su agenda, llegaba a sus hábitos, o sea, llegaba a su carácter. Lo que Daniel era en el templo, también lo era donde él se conducía, donde él vivía. Porque la integridad verdadera no consiste en que nadie tenga acusaciones contra mí. ¿Sabes? Siempre habrá gente que te critica. Bienaventurados sois, dijo el Señor, cuando digan toda clase de mal contra vosotros. Y dice, mintiendo. Porque la integridad consiste en que cuando yo soy cuestionado y yo soy investigado, no encuentren que yo vivo una vida doble, me encuentren que yo soy íntegro. Y es bien importante, mira, reflexionar en cómo está nuestra vida delante de Dios. Y es bien importante preguntarnos quién soy cuando nadie me ve, cómo hablo cuando no estoy en la iglesia, porque muchas veces hablamos un lenguaje en la iglesia y fuera de la iglesia somos totalmente lo contrario. Es bien importante preguntarme, ¿qué oculto que si saliera a la luz dañaría mi testimonio? Es bien importante preguntarme si soy fiel con mis palabras, si soy justo en mis tratos, si mi familia ve en casa al mismo cristiano que los hermanos ven dentro de la congregación. La integridad, mi hermano, no se demuestra en lo que digo de mí. La integridad se demuestra con lo que mi vida sostiene cuando estoy fuera, cuando estoy solo, cuando estoy bajo presión. Y hay un peligro muy constante hoy de vivir una fe también sin obediencia. Jesús lo habla en Mateo capítulo 7, el construir una vida cristiana sin ese fundamento. Y Jesús usa esa imagen, esa figura de dos hombres. Uno oye sus palabras y las hace, mientras que el otro oye las palabras de Jesús, pero no las hace. Sabe que los dos escuchan, los dos construyen, los dos tienen una casa, hablando de la vida espiritual. Los dos enfrentan lluvias, ríos y vientos. Pero ¿sabe qué es lo que hace la diferencia? La diferencia no se ve al principio, la diferencia se ve al final, cuando viene la tormenta. Y eso es muy importante, porque a veces la diferencia entre una fe genuina, una fe real y una fe superficial no se nota en los tiempos cómodos, sino se nota cuando vienen las pruebas, cuando hay tentaciones, cuando hay pérdidas, cuando estoy bajo presión y cuando muchas veces las decisiones son difíciles.
La casa sobre la roca no representa una vida alejada de los problemas, alejada de las tormentas, sino más bien representa una vida que permanece firme cuando llegan esas tormentas. La roca es Cristo y su palabra obedecida. Eso significa la roca, porque no basta oír, no basta conocer, no basta emocionarse, no basta con decir amén cuando escuchamos una palabra que nos gusta. No basta estar cerca de la verdad. Jesús dijo que el prudente es el que oye su palabra y también la obedece. Y aquí está algo bien interesante y un diagnóstico para nuestra fe. Porque el diagnóstico dice que una fe que oye pero no obedece está construyendo sobre la arena. Una fe que canta pero no perdona está construyendo sobre la arena. Una fe que predica pero no vive lo que predica está construyendo sobre la arena. Una fe que sirve, pero no se somete a la voluntad de Dios, está construyendo sobre la arena. Una fe que conoce doctrina, que conoce Biblia, pero que no cambia su carácter, está construyendo sobre la arena. Y tarde o temprano vendrá la tormenta. La tormenta puede ser una crisis, una tentación, una pérdida, una enfermedad, una decepción, una acusación, una oportunidad de pecar sin ser visto, una presión para negociar la verdad. Y cuando venga la tormenta, no revelará solamente lo que decíamos creer, sino revelará sobre qué estábamos construyendo. Mire, hay que tener cuidado también de no confundir la gracia con la liviandad, porque hay que decirlo con equilibrio. Sabe que la obediencia no es legalismo. El legalismo es creer que por mis obras compro el favor de Dios. La obediencia cristiana es responder al favor de Dios con una vida rendida, porque muchas veces nos escondemos detrás de la frase, es que yo no soy legalista. Sí, pero muchas veces queremos utilizar esa frase para darnos una vida permisible, una vida licenciosa, una vida que no quiere obedecer a Dios, porque tendemos a escondernos detrás de eso. Sabe que Cristo no nos salva para dejarnos igual. Cristo no nos perdona para que hagamos amistad con lo que lo llevó a la cruz. Cristo no nos da libertad para volver a la esclavitud. Romanos 12:1 dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La adoración no es solo música, la adoración es una vida ofrecida a Dios, entendiendo que todo lo que soy le pertenece a Él, mi cuerpo, mi mente, mi lengua, mis decisiones, mi sexualidad, mi carácter, mi trabajo y mi casa le pertenece a Dios. El cristianismo bíblico no es agradar a Jesús, no es agregar a Jesús a mi vida. El cristianismo bíblico es rendir mi vida a Jesús. Y fíjate que una vida licenciosa, un cristianismo liviano, tiene señales. Y yo te voy a enumerar 3 señales de que estamos tomando el cristianismo a la ligera. Y una de esas señales es cuando yo justifico lo que antes me quebrantaba. Claro que sí, mira, sabes que hay cosas que antes nos daban temor y ahora nos causa risa. Antes nos dolía fallarle a Dios, ahora tratamos de explicarlo. Antes corríamos al arrepentimiento, ahora buscamos argumentos para justificar lo que hacemos. Y cuando el corazón pierde sensibilidad, el pecado necesita menos permiso para poder entrar a nuestra vida. Otra de las señales de un cristianismo liviano es cuando la opinión de la cultura pesa más que la palabra de Dios. Porque mira, la cultura cambia, la moda cambia, la presión social cambia, la opinión pública cambia, pero la palabra de Dios, esa permanece. El discípulo no mide la verdad por popularidad. No, el discípulo mide su vida por la voluntad de Dios. Otra de las señales es cuando cuidamos más la reputación que el carácter. La reputación es lo que otros creen que soy. El carácter es lo que realmente soy delante de Dios. La reputación se puede maquillar. El carácter se forma en secreto. Dios no solo quiere que parezcamos cristianos,
Dios quiere formar a Cristo en nosotros. Y estos son tiempos donde necesitamos recuperar el peso de la fe, recuperar esa fe genuina, no una fe que se vuelva pesada en el sentido de una carga, no una religión opresiva, no una vida de apariencia, sino una fe que tiene un peso eterno, una fe que pesa más que mi orgullo, una fe que pesa más que mi deseo, más que mi comodidad, más que mi reputación, más que mi carne o más que la presión de la cultura. Una fe que pueda decir, Señor, aunque me cueste, te obedezco. Señor, aunque nadie me vea, yo quiero ser íntegro. Señor, aunque otros negocien, yo quiero permanecer. Señor, aunque mi generación se acomode, yo quiero edificar sobre la roca. Y la pregunta no es si tenemos casa, sino sobre qué está edificada mi casa. Los dos hombres de Mateo tenían casa. Y eso es lo más solemne. Uno no parecía perdido. Uno no parecía fracasado. Uno no parecía sin religión. Ambos habían construido algo. Pero, ¿sabes? La tormenta reveló el fundamento. Hoy la pregunta no es si tienes un lenguaje cristiano, si tienes Biblia, si conoces cantos, si asistes a una congregación, si has escuchado muchos mensajes. La pregunta es, ¿nuestra vida está edificada sobre la obediencia a Cristo? Porque, sabes, una fe que no obedece puede verse bonita por fuera, pero por dentro es frágil. Una vida sin integridad puede sostener a una imagen por un tiempo, pero no resistirá delante de Dios. Un cristianismo tomado a la ligera puede funcionar en la comodidad, pero se derrumba en la tormenta. Cristo no nos llama hoy a aparentar, nos llama a rendirnos a Él. No nos llama a hablar bonito, nos llama a vivir más verdaderamente sometiéndonos a su voluntad. Y el fundamento es Cristo. Cuando Cristo es obedecido, cuando es amado, cuando es honrado, cuando Él es el Señor, no solo en los labios, sino en mi vida, en mi conducta y en mi carácter. La fe que no gobierna mis decisiones todavía no ha tomado el lugar que Cristo merece en mi corazón. Porque donde Cristo es verdaderamente Señor, la obediencia deja de ser una opción y la integridad deja de ser negociable. Oh, gracias, Señor, por tu palabra. Padre, permíteme orar en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, mi Señor, a vivir una vida que sea grata a ti, a fundar nuestra casa sobre esa roca que es Cristo Jesús, sobre la obediencia, sobre la integridad y en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Oh Señor, enséñanos a no vivir un cristianismo ligero, a vivir en obediencia y en integridad en medio de estos tiempos modernos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que tenga un muy bendecido día y que la pase bien. Recuerde, Cristo viene pronto. Prepárese, porque Él viene a preguntarnos y a decirnos dónde estábamos fundando nuestra casa. Que Dios le bendiga, Maranata. Cristo viene. Hasta la próxima. Bendiciones.